Hola, buenas a todos. Vamos a hablar en este vídeo sobre cómo es el proceso selectivo de las 5.440 plazas publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 10 de julio de la Administración General del Estado para administrativo. Vamos a ver cuál es el examen que tienes que superar para convertirte en funcionario o funcionaria de carrera de la Administración General del Estado. Y para ello vamos a saltarnos en grabación de pantalla directamente a las bases. Bueno, pues ya con el boletín oficial delante, el 10 de julio, en el anexo tercero de la resolución, saben que se convocan diferentes plazas, en el anexo tercero está el Cuerpo Administrativo del Estado por turno libre. Nos vamos a la segunda página, este epígrafe, el 4.1, y tenemos la primera parte del examen. Primero me cuenta aquí, proceso de selección. El proceso de selección estará formado por un ejercicio único, un solo ejercicio que constará de dos partes, ¿vale? Ambas obligatorias y eliminatorias, es decir, tienes que hacer las dos y si no superas la primera, aunque la estés haciendo el mismo día, no se te va a corregir la segunda porque son eliminatorias y que se realizarán conjuntamente el mismo día, un único examen, y vamos a ver cuáles son esas partes. Primera parte, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 70 preguntas, un cuestionario tipo test. De esas 70 preguntas tenemos una subdivisión. Por una parte tenemos 40 preguntas que van a versar sobre los bloques 1, 2, 3, 4 y 5, todo menos informática. Y luego tenemos 30 preguntas del bloque 6, que es informática, que podrán, después te dice que se podrán añadir 5 preguntas más, que suele ser lo anterior, de forma que en la práctica, más que 70 preguntas, tienes que contestar 75. ¿Por qué? ¿Qué son esas 5 preguntas adicionales? Puede ser que hipotéticamente alguna pregunta, pues a lo mejor la redacción haya dado lugar a confusión, que hayan puesto una pregunta que no era exactamente coincidente con el temario, etcétera. Entonces, si eso pasase y se impugnara y el tribunal entendiera que efectivamente esa pregunta tiene que salir del test oficial de esas 70 preguntas, entraría en juego la primera pregunta de las 5 de reserva. Si eso pasara con más de una, con una segunda pregunta impugnada, entraría en juego la segunda pregunta de reserva. Por eso las preguntas de reserva también hay que contar, hay que corregir. Por tanto, son 75 preguntas. Las preguntas de reserva no nos dicen de qué parte van a ser, entiendo que serían variadas de todo, ¿vale? Entonces, tenemos 70 preguntas, que realmente son 75, o sea que en mi tiempo tengo que pensar en 75, donde 40 bloque general y las últimas 30 de informática, es decir, en proporción entran más de informática que de todos los otros bloques, ¿vale? Las preguntas sobre tema de informática, sobre tema de ofimática del bloque cuarto, bueno, del bloque sexto, relacionadas con Windows y Office estarán referidas en concreto a las siguientes versiones. Se actualiza la versión a Windows 10 y Microsoft 365 versión de escritorio para el bloque de esas 30 preguntas. Esta es la primera parte, cuestionario de 75 preguntas, 40, 35 de reserva. Luego, primera parte que tienes que superar para que te corrijas la segunda parte, aunque tú vas a hacer la primera parte y acto seguido la segunda. La segunda parte consiste en contestar por escrito un cuestionario de carácter práctico a elegir entre dos propuestos relacionados con las materias del bloque 2, 3, 4 y 5. Es decir, la segunda parte es un caso práctico que también va a ser tipo test, que te van a dar a elegir. Te van a dar dos supuestos prácticos y tú eliges el que quieres hacer. Ese supuesto práctico nos quitan los primeros temas generales del bloque 1 y nos quitan los temas de informática. Entonces, ese bloque práctico es de menos temas que el test general. Cada práctico tiene 20 preguntas tipo 3 y se pueden poner 5 adicionales que se van a poner por si acaso haya que impugnar. Entonces, tengo que pensar que tengo que contestar 25 preguntas. Si cuento con esas 75 y estas 25 son 100 preguntas, aunque realmente de examen no son 100, son 90, 70 más 20, porque las otras 5 y 5 son preguntas de reserva que solo entran en juego en caso de ser necesario. El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de 100 minutos. Realmente son 100 preguntas, 100 minutos. ¿Eso me sale a una pregunta por minuto? Yo les diría que no, por lo menos en nuestra forma de preparación, no. ¿Por qué? Porque tienes que contar con tiempo de nervios, con tiempo de que un compañero tose, con tiempo de que se cierra una ventana y te despista, con tiempo con que el tribunal no es lo suficientemente estricto y alguien medio habla, le suena el móvil. Tienes que contar con tiempo de despistes, que cuando uno está nervioso te cuesta un poquito volver a reubicarte. Tienes que contar con un poco de tiempo para poder elegir el caso práctico del segundo apartado, que por lo menos tendrás que medio leerte por encima cada uno para saber cuál eliges. Por tanto, tienes que pensar que entre despistes, entre coger carrera e iniciar y entre elegir, se te van a ir de 10 a 15 minutos. De forma que nos quedamos con 75 minutos. Entonces, pongamos que tenemos una media de 40 segundos por pregunta para contestar, como mucho, ¿vale? Entonces, bueno, ya esto hay muchas técnicas que vemos en la formación sobre cómo ir contestando más rápido, una primera vuelta, etcétera, etcétera, que no es el objeto para meternos en esta explicación. El cuestionario de ambas partes estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas
de las cuales solo una de ellas es correcta. Para su realización, las personas aspirantes deberán señalar en la hoja del examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y cada contestación errónea se penalizará descontando 1/3 del valor de una respuesta correcta. Es decir, cada fallo resta 0,33. Las respuestas en blanco no penalizan. Si no contestas, ni suma ni resta, pero si contestas y fallas, te resta 1/3 parte del valor, es decir, 0,33. No será corregida la segunda parte del ejercicio en el caso de que no tenga señalado el supuesto elegido, que se señalen ambos supuestos o que la marca no sea válida. Esto es importante. Tienes que elegir el caso práctico conforme a las instrucciones que te den en el examen, marcarlo y, por supuesto, solo hacer un caso práctico, porque si haces los dos, te lo van a invalidar. Calificación del ejercicio. El ejercicio de 0 a 100 puntos. La primera parte se calificará de 0 a 50 puntos, la segunda parte de 0 a 50 puntos. Por tanto, realmente, en proporción, vale más la segunda parte, el caso práctico. Digo en proporción porque aquí estás contestando 20 preguntas y aquí 70. Sin embargo, estas 20 preguntas valen la mitad de la nota. Tienes que aprobar para llegar a las 20 preguntas, pero valen la mitad de la nota. En cada una de las partes del ejercicio, la calificación resultará de la transformación de las puntuaciones directas que se deriven en los baremos establecidos por la Comisión Permanente de Selección, teniendo en cuenta lo siguiente. Las puntuaciones directas mínimas que la Comisión Permanente de Selección fije para superar cada parte del ejercicio equivaldrán a las calificaciones mínimas necesarias para superarlo, es decir, un 5. Tienes que tener un 5, tienes que acertar, tienes que tener la mitad de puntuación de lo que vale el ejercicio. Si este vale 50 puntos, para aprobarlo y pasar al segundo, necesitas por lo menos 25. Y si este vale 50 puntos, para aprobarlo necesitas por lo menos 25. Y de ahí saldrá la nota que tengas que tener. Las calificaciones directas no podrán ser inferiores al 30% de la puntuación directa máxima obtenible. Esto en principio no tiene mayor problema porque con sacar un 5 se les da por aprobado cada parte del examen. Las puntuaciones directas obtenibles equivaldrán a las calificaciones máximas del ejercicio. Esto al final es cuestiones para el tribunal a la hora de calificar, pero para un opositor general tienes que saber que tú tienes que sacar un 5, que las que están erróneas restan y que tienes que superar la primera parte para que se te corrija la segunda. La calificación final de las personas aspirantes vendrá determinada por la calificación obtenida en ese único ejercicio. La suma de las calificaciones, habiendo aprobado cada una de las partes, va a ser lo que te va a dar tu nota final. Si estás entre las 5.440 personas que cogen plaza, sabiendo que realmente si vas por turno libre no son las 5.440 porque tienes 360 reservadas para el turno de discapacidad, pues tendrás plaza. ¿Cuándo lo sabrás? Cuando salgan, primero tendrás un cuestionario que ya te podrás hacer una idea de qué puntuación has sacado y después es verdad que no sabrás dónde está la nota de corte hasta que la publiquen, porque aunque apruebes, pues no sabes si tienes 5.400 personas aprobadas delante tuya y te queda fuera o no. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto tendríamos esta explicación de cómo es el proceso selectivo que tenemos que superar para aprobar administrativo del Estado. Solo examen, no tenemos méritos, por tanto tenemos una buenísima oportunidad para hacer un buen examen, pero para ello hay que prepararse, hay que practicar, hay que tener una buena guía y una buena preparación. Por eso, sabes que tenemos una formación intensiva que te recomendamos seguir. Un saludo.